Que Dios bendiga a todos. Mi nombre es Amén. Harris Kakulidis y hoy tenemos la hermana Luz González con nosotros con su testimonio. ¿Cuántos años hace que está sirviendo el Señor? Hace mucho tiempo, hace más de como 20 años. Con 20 años. Ujú. ¿Nos puedes decir, antes de tu venir al Señor, cómo tú, así, ¿me puedes decir un poco de la historia, cómo tú viniste al Señor? Bueno, Empezando, ¿qué tú estabas haciendo antes antes? de venir a las cosas de Dios, Sí. pues yo antes de venir a las cosas de Dios, pues estaba joven, yo era muy joven. Después fue que me fui, pero todavía estaba joven cuando vine a las cosas del Señor, pero que no las había cogido bien en serio, Okay. sino pues yo estando en las cosas de Dios, pues a veces me gustaba salir y hablar y hacer cosas que, ¿verdad? No eran agradables al Señor. Yo después me di cuenta, pero después que yo empecé, tuve una vez me aparté de las cosas del Señor por un problema familiar y eso. Ok, pregunta, Ujú. cuando tú viniste, antes tú vinieras al Señor, ¿tú siempre estabas sirviendo al Señor hubo el tiempo que tú no sabías nada del Señor? No, yo no sabía nada del Señor. Ok, No, yo supe del Señor por mi hija que me llamó y que yo estaba hablando con los pastores, con el pastor Orlando. Y porque ellos ninguno tienen conocimiento, ni yo ni mis hijas, pero cuando ellas empezaron a ir a la iglesia, por el esposo, ella se casó con un señor que su familia iba a la iglesia, y ella empezó a ir a la iglesia, y estuvo un tiempo yendo a la iglesia, y el Señor la usaba mucho. Ella siempre estaba bien vestida con su traje largo, su pelo extendido, ella no usaba, bueno, se veía que era una muchacha pues bien jovencita. Ella tendría como algunos 17 años, 18 por ahí, porque ella tuvo problemas pues bien joven. Ella pues también tuvo su noviecito y ahí pues ya sabe, como las personas no están en las cosas de Dios, pues entonces se dejó de ese muchacho que fue conoció ese otro señor que puede ser papá de ella, podría ser en ese momento. Entonces ella siguió a servirle, él le servía al Señor, pero tenía sus cosas y sus vicios que nunca los dejó, pero de vez en cuando iba a la iglesia. Y mi hija pues se acercó con él, se quedó con él, tuvo hijos con él. Y entonces mi hija empezó a ir a la iglesia porque él la llevó un día y él se puso pues iba con ella a veces a la iglesia y su familia, su mamá se iba a la iglesia de él. Pues entonces, pero eran personas que le servían en mitad, porque cuando uno le sirve al Señor, como estamos ahora hablando nosotros, que estamos aquí en el templo, ¿verdad? Hablando de las cosas del Señor y todo eso, y el pastor, ¿verdad? Como está dando sus clases y eso, mi hija él empezó como que era bien, como que él era dado a las cosas del Señor, pero no era verdad. Entonces mi hija pues fue creyéndole y como ella era nueva en las cosas del Señor, pues estaba empezando y ella nunca había conocido del Señor, pues ella le hizo caso a él y se creía que, entonces ella siguió ahí, el Señor le estaba usando a ella bien grandemente, el Señor la usó de una manera bien bonita, pero ella era a veces, ya cuando mi hija empezó y él la vio que estaba bien, como metiéndose mucho con el Señor, entonces él iba a veces no iba. Entonces a lo último empezó que no iba ya a la iglesia, ya casi no iba, entonces mi hija iba sola. Mi hija decía, pero ven conmigo, no me dejes sola, y él le decía, no, que hoy no, que la próxima vez voy, y entonces era que él se quedaba en la casa bebiendo, tomando, ok. sí, bebiendo y haciendo sus cosas. Tenía una prima que hablaba con ella y parece que no, algo sucedía, no, mi hija se dio cuenta de todo eso y entonces mi hija cuando se dio cuenta de todo eso se salió de la iglesia, no volvió a la iglesia, todavía está alejada de las cosas de Dios. Oye, tu hija fue la que te llegó a hablar de Dios. Sí, mis hijas, ella yo creo que fue la primera, pues yo había oído, pero que no
no me interesaba ir a la iglesia. Cuando yo iba a la iglesia y yo oía un corito, oía cosas, yo empezaba a moverme, porque a mí me gustaba salir cuando yo era joven, bien jovencita. Sí, ¿como cuántos años tenía ahí ese tiempo? Yo tenía, bueno, yo tenía en ese tiempo, yo tendría como mi 35 por ahí. Ok. Sí. Entonces tú oías los codos o alabanza y empezaba a O sea, bailar. ajá, empezaba yo a hacer cosas que no, entonces ella misma me decía, mami, no hagas eso, mami, no puedes hacer eso, son coros del Señor, son cánticos de Dios, tú no puedes hacer eso. Y yo le decía, pues yo no estoy haciendo nada malo. Entonces ella volvía y me corregía, mami, no haga eso. Pero yo a veces cuando yo le decía, está bien, pero a veces cuando empezaba, yo empezaba otra vez, no sé más. La música estaba adentro. Entonces mi hija volvía y me decía, mami, te dije que no. Pero me lo decía, pero suave, tranquila, mami, te dije que no hagas eso. Y entonces yo ahí fui ya pero todavía no estaba metida bien con las cosas del Señor, pero que seguí yendo a la iglesia y seguí ahí. Entonces estuve, pero no bien metida, nunca estuve bien metida en las cosas del Señor. Pero visitaba y me gustaba, me Ok. llamaba la atención las Entonces, cosas del Señor. entonces ya te había entregado, ¿verdad? Supuestamente. Sí, entonces después de eso, después de un tiempo que ya yo estaba el pastor ya estaban hablando de que el pastor tenía ya gente para bautizarse. Entonces el pastor le estaba pidiendo a la gente que estaba preguntando a la gente que cuántos querían bautizarse. Y en una, pues como que me gustaba, pero no era que estaba tan metida con las cosas de Ok. Dios, pero que me gustó cuando el pastor dijo se van a sentir diferentes, van a ser nuevos, Dios puede hacer grandes cosas en ustedes después del bautismo. Entonces, pues yo quise bautizarme y me bauticé. Ok, desde el bautismo tuyo hasta el tiempo que tú empezaste a verdaderamente coger la cosa en Dios en serio, ¿cuánto tiempo se Pues tardó? se tardó bastante. Sí, para decir mejor, yo fui a Puerto Rico y ya yo estaba en las cosas de Dios, ya estaba hace como 5 años atrás, ya yo estaba metiéndome mucho más con el Señor. Pero como le dije primero, yo tuve como una situación con mi hermana y sufrí mucho, eso fue en Puerto Rico y sufrí mucho por mi hermana, porque mi mamá murió, yo por eso fui a Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Que mi hermana, yo me quedé en la casa de mi mamá, porque mi hermana, todos estaban en Long Island, acá en Long Island, que vi toda mi familia, entonces yo me quedé en Puerto Rico, en la casita de mi mamá, estaba solita, y a mí me gustaba estar ahí porque me sentía bien tranquila, perdí mi trabajo, perdí un cuarto que yo rentaba, perdí todo, entonces mi hermana llegó otra vez y con una pelea me quitó la llave de la casa, me echó diciendo aquí mando yo y te tienes que ir y que yo voy a comprar. Entonces todos mis hermanos pues se pusieron de acuerdo, primero no, después sí, y todos le firmaron para que ella comprara la casa de mamá. Entonces ella me sacó de la casa de mamá, yo me quedé en la calle, sino por un tío por parte de mi padre, que me dejó en la casa, me dejó en un sitio que por eso hasta la vista todavía tengo un poco, porque había mucha polilla, no sé si ustedes saben lo que es polilla, Sí. que eso se le mete, Polen. era vieja la casa, era de zinc y tenía mucha la madera vieja. Y todo eso a mí se me metía en los ojos y en la cama y en eso, porque era un sitio que no, pero yo tuve que hacerlo, por lo menos mi tío me dejó ahí, porque si no hubiera sido así, estaba durmiendo en la calle, porque yo había perdido mi trabajo, el cuarto, todo. Y eso fue una puerta que Dios abrió. Y entonces de ahí, mi tío tenía una barra, una tienda de licor, que iban gentes, y entonces mi tío entonces me llamaba cuando llegaba y abría la tienda, me llamaba, mira, Luz, baja, para que aquí haya alguien que te quiere saludar, y siempre que abría la tienda me llamaba a mí y yo bajaba. Entonces ahí, pues, como ya yo estaba ya cerrada, mi hermana
por las cosas que sucedió, yo salí de las cosas de Dios. Oye, ahí fue que tú te Me salí de las apartaste. cosas, me aparté. Me fui, yo me gustaba ir, no bailar, pero me gustaba ir a sitios, me gustaba, si se iban para un sitio, decía, mira, vamos a estar aquí, que nos vamos a gozar, que si eso, y yo todo eso, pero que el Señor donde quiera que yo iba, si yo iba como alegre, entraba alegre, pero después como que ya me caía como que Dios no me quería ir. El espíritu te Sí, contritaba. sí, como que yo decía, ay, ya le decía a una señora que se llamaba Nancy, que ya estaba enferma de cáncer y murió. En ese tiempo estaba enferma, pero le gustaba salir, yo me iba con ella. Entonces, donde quiera que nos metíamos, a ella le gustaban mucho las tiendas y barrios y cosas, y yo iba con ella. Y cuando yo estaba a veces hacía ratito, yo decía, ay, vamos, yo me quiero ir aquí, vámonos. Entonces yo cogía, y ella me decía, no, pero si acabamos de llegar, ¿cómo que no vamos? Yo, pues vamos a estar un ratito más, entonces, o vamos a ir a este otro sitio, yo me iba. Pero cuando siempre yo le decía, ay, yo me quiero ir, no sé. El Espíritu Santo te estaba contritando y no te sentía bien en esos sitios. Exacto, entonces cuando empecé así, una vez mi tío, Pregunta, ¿usted también estaba bebiendo ese tiempo? sí, sí, Ok. me puse a tomar cerveza y qué sé yo, y bueno, de todo. Porque en la tienda esas personas me ofrecían cosas, tenían, tú sabes, una bellonera, esas cosas que ponen música. Así que uno pone la Sí, peseta eso, sí, y sí, podía sí. decidir la música. Entonces ellos me daban a mí dinero para que yo le echara a la cosa esa para poner músicas y ellos todos me pagaban, me daban dinero, me pagaban esto, para que yo estuviera ahí y mi tío gozándoselo porque hacía dinero Ah, a cuenta mía, ¿sabes? wow. Porque él tenía mujeres, tenía 2 mujeres que trabajaban para él, Sí, menos te usaba a ti pero me como usaba a mí para también atraer gente. y entonces ellos pues como yo venía, no me conocían mucho, pues todavía unos cuantos que, ay, entonces mi tío como ya sabía lo que ellos le decían de mí, todo eso, pues rápido como yo vivía arriba me llamaba, baja luz, baja, y me hacía yo, y entonces yo bajaba, pero un día yo me fui para otro negocio y cuando empecé ahí, llegué a la casa y, y ese fue en esos mismos días, mi tío me llamó, yo volví y bajé. Cuando ahí yo empiezo, que tenía una cerveza en la mano, y empiezo a llorar y me dio una cosa y un desespero que tuve que subir, era una escalerita porque yo vivía en un piso y mi tío era la tienda del primer piso. Y yo sigo con una cerveza en la mano, me la llevo arriba llorando, llorando, llorando y desesperada, llorando, llorando, llorando. Y me puse y me arrodillé. Yo dije, ay Señor, perdóname. Y entonces como la tienda estaba abierta y tenía la música bien alta, yo me puse ahí a llorar y a pedirle al Señor. Dije, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Yo no quiero hacer esto, Señor, yo no quiero hacer esto, ayúdame. Y yo cogí y puse las cosas en el piso. Y me arrodillé, porque ahora que yo estoy operada de una rodilla, porque pues, Sí. tenía problemas con mis rodillas, y, y yo ahí le pedí perdón al Señor. Yo no volví jamás a ir a ningún sitio, yo no volví jamás a coger una cosa de eso. De eso fue desde ya eso hace como más de 10 años. Más de 10 años que tú Sí, estás libre del he estado alcohol, de viniendo a la todas esas cosas. iglesia, sí, he estado Y congregándome. entonces de ese tiempo estás buscando de Dios. Sí, sí. ¿Nos puedes dar unos testimonios de cosas que Dios ha hecho en tu Oh, vida? my God, Unos milagros o cualquier... Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Lo primero que hizo, después que yo volví, que seguí buscando, congregándome, encontré una iglesia, seguí congregándome, fue que yo estuve hospitalizada, me dio una bronquitis Sí. grande. Entonces de esa bronquitis me tuvieron en Perea, en Puerto Rico, un hospital que se llama Perea, que es en Mayagüez. Entonces, después de ese bronquitis, yo tuve como 2 semanas, me mandaron a la casa, pero yo no estaba bien todavía, sino que los seguros médicos allá pues, pagan hasta cierto dinero, cierto límite. Entonces, cuando me fui para la casa, entonces se me volvió pulmonía y Oh, volvieron otra vez a dejarme en el hospital y en ese trayecto tuve como más de un mes. Y entonces me sacaron placas, tenía muchas cosas porque tuve como un montón de tiempo hospitalizada y en esas placas me salió un nódulo
en el pulmón, ¿Un qué? un nódulo. Oh. Ellos decían que era cáncer. Ok. Sí, ellos me hicieron unas placas, en esas placas salió eso que tenía ahí al lado, eso. Entonces, siguieron tratándome y dándome citas, eso fue en Puerto Rico, me hicieron una biopsia y la biopsia, ahí yo me puse a llorar porque a mí me han hecho ya unas cuantas biopsias, pero las primeras que me hicieron yo no estaba muy aferrada a las cosas del Señor, a mí me han hecho muchas ya. Entonces, cosas, pero siempre Dios me ayudaba, tuvo misericordia de mí, yo no estaba sirviéndole en espíritu bien, y tuvo misericordia de mí. Y en esa yo le dije, yo confesé, yo le dije, bueno, le dije a la doctora me dijo, bueno, los 3 doctores, yo y los 2 doctores del hospital tenemos la misma opinión de que eso, que esa mancha que tú tienes tiene pelito, que eso para nosotros es un cáncer. Entonces yo me puse a llorar y pues uno en verdad en nuestra humanidad y yo y mi familia toda en Long Island, yo me puse a llorar, yo decía, Señor, yo no quiero yo no quiero eso, Señor, ¿cómo es eso que yo tengo eso, Señor? Yo no tengo nada. Y entonces me puse y yo me arrodillaba y le pedía mucho al Señor. Y el Señor me dijo a mí, tú no tienes nada. Tú no tienes eso, no es eso, tú no tienes nada. Y siempre que yo me ponía a llorar, yo, Señor, tú no tienes nada, porque el Señor me repetía en mi mente, venía todo ese pensamiento y en mi corazón, tú no tienes nada. Y yo, sí, Señor, gracias, Señor, pero entonces, ¿por qué no? Entonces, tú no tienes nada, tú no tienes nada. Entonces, yo estaba sola en el hospital cuando me hicieron la prueba esa, la biopsia, y yo no tenía nadie, apareció un señor con la esposa que tenían una viejita que era vecina y ellos la ayudaban mucho y la daban de comer, yo pensaba que era su mamá y yo casi no la hablaba, entonces ellos me vieron y yo le vi que le traía café y cositas, yo nunca tenía ni quien me llevara un café, yo con ganas, yo lloraba porque no tenía nadie que me llevara un café, yo estaba hospitalizada. Entonces ese señor le dio lástima de mí y le habló a la esposa, porque él se quedaba y se turneaban, él venía por la mañana y ella venía de la noche velando a esa señora, que no era nada de ellos, sino que ellos le tenían amor y y él la peinaba, la daba de comer, le hacía de todo, entonces me cogió amistad conmigo y ese señor me decía, yo decía, ay, yo estoy aquí, pero me quieren hacer una biopsia, me van a hacer una biopsia tal día y me dicen que es esto y yo tengo miedo y yo no quiero que se me caiga el pelo porque me tienen un oncólogo, me tienen alguien preparado. Y él me decía, él se puso como a tratar de ayudarme, darme apoyo y a tratar de que yo no llorara, que yo me sintiera bien. Me decía, ay, pues eso no es nada, si se te cae el pelo, hay peluca. Y no te apures, te pones una peluca, eso no es nada. Y sigue ahí, ¿no? Si tú no tienes, no, vas a salir bien, tranquila. Te estaba confirmando lo que Dios te había dicho. Sí, él me estaba. Y cuando yo fui ese testimonio, esos resultados me mandaron a San Juan, que estaban supuestos a cogerse una semana, y en 4 días ya tenían ellos, porque ellos estaban tan seguros, y ya tenían ya tenía ese resultado, en 4 días le llegó allá a Pérez, al hospital. Entonces se lo llevaron, le llamaron a la doctora que yo tenía, la doctora personal en Aguada, y ella me dijeron, bueno, esto es lo que tenemos los 3 doctores tenemos la misma opinión, te vamos a hacer esto y te vas a tener que internar y cuando tú salgas de ahí te va a ver un oncólogo. Yo le dije a usted que yo no tengo nada, que yo no tengo eso, que Dios me dice a mí que yo no tengo eso. Ella me dijo, la doctora me dijo, pues si tú no tienes eso, vamos a hacerle, se la veremos entonces. Yo le dije, yo sé que yo no tengo nada, y seguí llorando, pues, porque también los doctores siempre a veces son bien, francos, sinceros y sabes que no tienen un poquito de corazón. Entonces ella vino conmigo me dijo también lo mismo y yo empecé otra vez a llorar, pero cuando yo estaba temblando, yo llamé a una prima mía y mi prima no me contestó en ese momento el teléfono y me sale una de la iglesia que se llamaba Iris también y se puso a orar por mí.
Oh, wow. Me dijo, no te preocupes, que tú vas a salir, todo te va a salir bien, no te preocupes, Dios te bendiga. Y siguió a orar por mí por teléfono. Y yo pues me quedé, yo dije, pues está bien, Señor, gracias, Dios te bendiga, le dije a ella. Y entonces el Señor ese mismo fue el que fue conmigo cuando me fueron a dar él me dijo, me dio el número de él, me dijo, cualquier cosita tú me llamas, que si yo no yo voy contigo cuando te vayan a dar los resultados. Y yo parecía un chihuahua, temblaba cuando me sentaron, que me dijeron, siéntate ahí, que el doctor se puso en la cosa esa que hacen los estudios, What do you call it? La computadora, eso Sí. que, ajá, eso, Excel. que sale, que le dicen Sí. que ellos están mirando ahí qué fue el resultado, qué fue lo que pasó, lo que Sí. vino, lo que era. Cuando él me estaba así, yo temblaba como un chihuahua. Entonces el Señor se sentó al lado mío, fue conmigo, se sentó al lado mío y me hacía así, no tienes nada, tú vas a ver. Cuando Dios. él me dice, el Señor me dice, cuando el mismo, el doctor ese me dice, no, si tú aquí dices el resultado que no es eso lo que tú tienes. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí yo me puse y lloré. Yo lloré mucho, le di muchas gracias al Señor. Y ahí fue que me fui pegando más de las cosas de Dios hasta ahora. Adiós, aleluya. Pregunta, ¿tú tienes un consejo para darle a alguien que está pasando la misma situación que tú pasaste? ¿Puedes darle un consejo a esa persona? Sí, yo sí le digo porque lo que Dios hizo por mí, yo no lo esperaba, pero sí tenía fe en el Señor y le pedía mucho, yo lloraba, yo hacía como Jeremías, oraba y lloraba. Y si Dios lo hizo conmigo, pero eso sí tiene que buscar de Dios, porque Dios es el que todo lo puede, el que tiene el doctor de los doctores, el que tiene la primera y última palabra se llama Dios, Jesucristo. Amén. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con otra persona, pero tenemos que buscar de Dios. Tenemos que amarlo, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad, no de emociones, tenemos que buscarlo de verdad, que le pidamos a Él que nos toque nuestros corazones, porque si Él me sanó a mí, yo no tenía nada, porque me decían los doctores eso y yo no tenía nada, lo puede hacer con cualquier otra persona igual que lo hizo conmigo. Y yo le pido pues que busquen del Señor, que es la persona que sea o las personas que sean, o su familia, sus hijos que estén padeciendo de enfermedades, situaciones, pues busquen de Dios, que Dios es bueno y Dios es amplio en perdonar, Dios perdona, Dios murió en una cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y yo sé que Dios sí los puede ayudar, pero busquen de Dios porque se están viendo, estamos en tiempos bien malos, bien difíciles, y el único que puede darnos salvación y salud y sanidad y ayudarnos y cuidarnos es el Señor, y cuidar a nuestros hijos, nuestras familias y amistades. Se llama Dios. Adiós. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Adiós, la Santísima adiós. Trinidad. Adiós. No la Virgen María, no los santos, no nada de eso. Tiene que buscar el Padre, que es Jesucristo, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el único que es la Santísima Trinidad, el único que puede hacer algo por todos nosotros se llama Jesucristo. Adiós, adiós. No nadie más. Ni la Virgen María el Señor la usó porque la buscó entre todas las mujeres, porque Él le plació, porque Él la quería para su Hijo, Jesús. Y Él la buscó entre todas las mujeres, por eso es que están con el Santa María y Santa María y Santa María, esa repetición. Él sí la usó, y María tenía a José, ella tenía a un compañero, no estaba con él, pero sí tenía a alguien que se estaban amando, estaban enamorados, ellos pues tenía a alguien, y esa persona la iba a dejar a ella secretamente, a María, porque la vio embarazada. El Señor le dijo, no la dejes, porque lo que ella tiene es de Dios, es de Jesús, es del Espíritu Santo, no es de hombre. Dios. No la dejes. Él la iba a dejar secretamente. Amén. Para no hacerle daño, no hacerle que hablaran mal de ella y eso, por su verdad. Entonces Dios le dijo así, no la dejes, porque lo que ella lleva es del Espíritu Santo. Y porque tuvo Jesucristo, entonces pudo ellos consumir el matrimonio. Entonces, ella llegó a tener más hijos.
Amén. En Mateo capítulo 13 menciona los nombres de unos cuantos hijos y en Gálatas capítulo 1 también dice Pablo acerca de los hermanos de Jesús. Y en 1 Corintios capítulo 9 también habla de hermanos de Jesucristo. Jesucristo tuvo hermanos y hermanas también tuvo Jesucristo. Amén. Quisiera hacer una oración por la persona que esté siendo tocada en medio del mensaje tuyo y el Amén. Pero testimonio. Dios, que así sea, que se dejen tocar, que se dejen a llevar, que el Señor nos ama, Él dio su vida en una cruz y Él sin pecado, inocente, y lo hizo por todos nosotros. Y nosotros, ¿por qué podemos pagarle mal? No, debemos de buscarlo porque Él dio su vida siendo inocente por los pecadores, por nosotros. Y como podemos pagarle y estar, algún día vamos a tener que rendirle cuenta al Señor porque no vamos a quedarnos en este mundo para siempre. Sí. Dios dice en su santa palabra que generación va y generación viene. Y no sabemos, nosotros sabemos cuándo nacemos, pero el día que Dios nos quiera llamar no sabemos, nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. Entonces debemos de estar preparados porque eso le pasó a mi hermano. Mi hermano tiene una hija bien malita que está. Y él tuvo que ir a Puerto Rico, estuvo 2 meses y ella se la trajo para acá, un señor que estaba alejado de las cosas de Dios con su esposa. Y mi hermano fue y le habló, porque sé que se llevaban bien, y entonces mi hermano le dijo, mira esta iglesia. Mi hermano iba a la iglesia, pero como que no le llamaba mucho la atención porque había cosas y él estaba como medio ya, que no quería ya ir mucho a esa iglesia. Entonces le dijo a ese señor, le dijo, mira, yo estoy en una iglesia, pero voy a esta iglesia que me gustó y tú estás apartado de las cosas del Señor. ¿Tú quieres ven, vamos? Y él le dijo, pues sí, mi hermano le dice Tony, se llama Luis, pero le dicen Tony, él le puso Tom. Pues sí, Tom, te voy a llamar Tom, yo voy a ir a la iglesia. Voy a ir contigo, estoy separado de las cosas de Dios, pero voy a ir contigo. Y se fue con mi hermano, estuvieron meses yendo a la iglesia y él fue a buscar en el aeropuerto, no hace mucho a mi hermano con la nena que está hospitalizada, bien malita. Y al otro día el muchacho murió. Wow. Sin saber, lo más contento de la iglesia, él iba a ser maestro de, no sé, algo, mi hermano me explicó algo así, no he hablado muy bien con mi hermano porque no tiene mucho tiempo, que está pendiente de su nena, y el muchacho murió, lo estaban velando, yo creo que lo enterraban, si no era hoy, mañana, no sé, pero el muchacho murió. Uno sabe el día que uno va a morir, necesitamos buscar de Cristo. Amén, eso es. Puede hacer una oración por las personas que estén oyendo esto y que está siendo tocada por tu palabra. Amén, que así sea. Yo le pido al Señor que esta palabra, que el Señor la use para todas esas almas que yo sé que muchos están esperando una palabra, que alguien le hable. Y muchos, hay personas de la misma iglesia que a veces lo que Dios quiere es que le hablemos a los demás, pues Dios no quiere que nadie se pierda, que le hablemos de la palabra, que sea tocada, Señor, en el nombre de Jesús, esas personas que están oyendo tus testimonios, porque tus testimonios son en espíritu y en verdad cosas que me han sucedido. Y yo pido, porque Dios no quiere que nadie perezca, quiere que todos vengamos, que quiere que todos sean salvos, y yo le pido que esta oración, pues, que sea de provecho para su alma y para tener un encuentro con el Señor, que así sea, amén. Nombre de Jesús. Amén. Y con esto terminamos. Que Dios bendiga a todo que está oyendo este programa. Adiós. Amén.